segunda parte de la primera vuelta de alegatos por parte de Bolivia. Concedo ahora la palabra al señor profesor Antonio Reviro Protón. Tiene usted la palabra, profesor. Señor presidente, señoras y señores jueces, como se nos recordó ayer, el mensaje de Chile a Bolivia fue construido en torno a lo que podría ser un doble pilar, incluso antes de la firma del Tratado de 1904. El mensaje era: ustedes, los bolivianos, abandonen toda esperanza de recuperar su rico departamento del litoral, pero ustedes, los bolivianos, no serán condenados al dolor o al infierno de la mediterraneidad o al enclaustramiento. Así, la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico ha marcado de manera imborrable las relaciones bilaterales desde hace más de un siglo y, como cualquier cuestión compleja de larga duración, ha conocido momentos altos y bajos y también ha habido momentos de contradicciones. Eso dicho, toda esta historia revela no solamente la aspiración persistente de Bolivia de recobrar su calidad de país costero del Océano Pacífico, sino igualmente una sucesión continua de acuerdos y de promesas provenientes de Chile destinados a responder a esta aspiración mediante una negociación bilateral que podría satisfacer los intereses de ambos países. Esta mañana, Bolivia tiene la intención de entrar en los detalles de las distintas fuentes de la obligación que incumbe a Chile y de mostrarles que esta obligación perdura, que no se ha concluido y que debe cumplirse. Estas distintas fuentes aparecen desde el siglo XIX, a partir del momento de la ocupación de la costa boliviana y de la firma del Pacto de Tregua. Sin embargo, dejaremos de lado estos elementos del pasado para concentrarnos en las fuentes posteriores a la conclusión del Tratado de 1904. Empezaremos con los acuerdos bilaterales, de los cuales les presentaré esta mañana los principales. Señoras y señores jueces, el primero de estos acuerdos se concretiza en lo que llamamos el acta protocolizada del 10 de enero de 1920. Su origen se encuentra en un memorando fechado del 9 de diciembre de 1919 que el embajador de Chile en La Paz escribió al Ministerio de Asuntos Exteriores boliviano. En aquel momento en que el destino o la atribución de las provincias peruanas de Tacna y Arica bajo ocupación chilena estaba aún pendiente, Chile efectuó a Bolivia una propuesta muy precisa. Chile, tal como lo pone en ese memorando, y les cito, acepta iniciar nuevas gestiones encaminadas a satisfacer la aspiración del país amigo subordinado al triunfo de Chile en el plebiscito. Fin de cita. Cabe recordar que el embajador que presenta ese memorando es el ministro de Exteriores que firmó el documento de 1904 en nombre de Chile, el señor Emilio Bello Codesido, y la persona que en su obra había recomendado las ventajas que representaría para Chile la satisfacción de la aspiración boliviana. 4 meses más tarde, el acta llamada del 10 de enero de 1920 retoma casi a la letra los términos del memorando, y el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, el señor Carlos Gutiérrez, declara que, y le cito, Bolivia, lejos de ser insensible a tan espontánea como amistosa manifestación, reconoce el espíritu elevado que la informa. Fin de cita. Las actas de la conferencia anotan inmediatamente las intenciones de ambos países con respecto a los distintos puntos que contiene ese memorando chileno, y según esas actas,
Al clausurar la conferencia, el ministro Gutiérrez declara, y cito: es entendido que Bolivia, fiel a su tradicional política de respeto al derecho, no habrá de pretender realizar su aspiración de adquirir una costa marítima, sino dentro de sus sagrados preceptos. El ministro invita a la nación hermana al examen sereno de los hechos a fin de que pueda decidirse por un avenimiento favorable a los aleros de Bolivia. Y luego dice, puesto que no se generan derechos y obligaciones, los dos gobiernos conservan su libertad de acción y, por supuesto, es el deber de su patria repetir a Chile lo que ya ha sido declarado anteriormente, según lo cual, si Bolivia tiene la esperanza de adquirir el puerto de Arica, podría celebrarse un avenimiento. Fin de cita. Señor presidente, Chile ha invocado esta referencia a la libertad de acción del ministro boliviano para argumentar la inexistencia de un acuerdo para negociar. Sin embargo, o más bien no obstante, puesta en su contexto, queda claro que la observación del ministro boliviano no se refiere al acuerdo de negociar para un puerto para Bolivia, sino a las bases mismas de esa negociación. Y a fin de cuentas, el ministro considera incluso tener el deber de reiterarle a Chile que si Bolivia tiene la esperanza de adquirir el puerto de Arica, un acuerdo podría ser logrado. Así que estas son las bases de negociación que cita el acta que se ha sustraído al acuerdo y no crea derechos u obligaciones, y ello precisamente debido a la reticencia del ministro boliviano, que se opuso a la alianza con Chile contra Perú y que tenía además en el plano interno que hacer frente a una corriente revisionista del Tratado de 1904, y fue así que el ministro recordó el principio bien establecido según el cual las declaraciones o propuestas hechas en el marco de una negociación no pueden ser invocadas por una parte contra la otra, siempre y cuando que tal negociación no haya desembocado a un acuerdo definitivo. También alega Chile que los términos empleados por el ministro boliviano al encomiar la cordialidad y el acercamiento político que le inspiraba la propuesta chilena, y cito, no reflejan la intención de crear una obligación jurídica. Fin de cita. Señor presidente, expresarse en términos políticamente correctos no prueba por ello que haya ausencia de intención de generar una obligación de obligarse. La mención del acta de 1920 en los instrumentos ulteriores, como las notas intercambiadas el 20 de junio de 1950, confirman la conclusión de Bolivia en cuanto a su efecto jurídico. Incluso el muy respetado diplomático especialista en historia chileno Óscar Pinochet de la Barra reconoce que Chile se compromete en virtud del artículo 5. Durante los años siguientes, numerosas declaraciones chilenas fueron emitidas en la perspectiva de que después de que el plebiscito fallara a favor de Chile, Chile cedería a Bolivia una costa sobre el Pacífico. Y es en ese contexto que el 4 de diciembre de 1926 el ministro de Exteriores de Chile, el señor Jorge Mate, respondió por medio de un memorando a la propuesta del entonces secretario de Estado Kellogg, que había escrito una nota el 30 de noviembre con la intención de tratar la cuestión de la soberanía sobre Tacna y Arica. Señoras y señores jueces, la propuesta del secretario Kellogg no surgió del vacío, y en particular en julio de 1926 el ministro de Exteriores de Chile, señor Bernard Mathieu, había dado la instrucción a su embajador en La Paz de buscar conjuntamente con el ministro de Exteriores boliviano una solución inmediata que estuviera a la altura de la aspiración boliviana a través de una serie de fórmulas transaccionales. El memorando Mate del 4 de diciembre fue transmitido a Bolivia al día siguiente por nota diplomática, y la oferta chilena fue expresamente aceptada por Bolivia 2 días más tarde.
la oferta por una parte y su aceptación por otra parte, que representan, sino los términos mismos de un acuerdo. Una vez más, la parte adversa parece tener problemas con la formulación diplomática de los compromisos jurídicos. El memorando del ministro de Exteriores chileno expresa no solamente su consentimiento a negociar la cesión a Bolivia de una franja de territorio que le permita su acceso soberano al mar, sino que indica además que Chile siempre ha seguido una línea de conducta coherente y conforme con ese objetivo. La reserva acerca de los derechos legítimos sobre Tacna y Arica que pretende Chile poseer no es incompatible con una negociación en la cual se indica su voluntad de sacrificar un mínimo si a cambio recibe una compensación proporcional al sacrificio realizado. El Tratado del 3 de junio de 1929 entre Perú y Chile, especificando Tacna para Perú y Arica para Chile, contrarió en el corto plazo las expectativas de Bolivia. Bolivia protestó la conclusión de este tratado. No obstante, el protocolo complementario con la misma fecha, aunque celebrado con motivos reprensibles, tenía por lo menos el mérito de indicar que la cesión a una tercera potencia, que no podía ser más que Bolivia, cesión de territorios permanecidos sobre la soberanía de las dos otras partes, era una posibilidad que no se excluía. La cesión exigiría, en virtud de esta misma cláusula que se llama la cláusula del candado, el acuerdo anterior por parte de Chile y de Perú. Pero claro, cuando hay un candado, eso significa que en alguna parte hay una puerta que algún día podría abrirse. Señor presidente, señoras y señores jueces, las circunstancias de los años siguientes, la guerra del Chaco, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias inmediatas no favorecieron el progreso en respecto a una solución para el enclaustramiento de Bolivia. No obstante, independientemente de otros precedentes, la situación cambió en el momento del acceso de Gabriel González Videla a la presidencia de Chile en 1946. El día mismo de su investidura, él indicó al ministro de Exteriores de Bolivia, el señor Aniceto Solares, su voluntad de llegar paulatinamente o progresivamente a una solución de la mediterraneidad boliviana independientemente del Tratado de 1904. El acuerdo integrado en las notas intercambiadas el 20 de junio de 1950, a través del cual las partes se comprometen a negociar una fórmula que permita darle a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico, fin de cita, no fue el fruto de una improvisación, sino el fruto de contactos diplomáticos largos y continuos al más alto nivel entre auténticos hombres de Estado dispuestos a hacer que el pasado no convierta el futuro en su rehén, o en el rehén de los estereotipos del pasado, digamos. No cabe la menor duda de que las notas intercambiadas del 20 de junio de 1950 constituyen un tratado, puesto que son la expresión de un acuerdo sobre un tema formalizado en dos instrumentos por los representantes de los Estados partes, es decir, por una parte el ministro de Exteriores de Chile y el embajador de Bolivia en Santiago, con la intención de producir efectos jurídicos conformes al derecho internacional. Un acuerdo para negociar tal compromiso es una práctica jurídica habitual. La práctica y la jurisprudencia ofrecen toda una gama de acuerdos posibles para realizar negociaciones sobre toda la diversidad de temas. Y tras una decisión de negociar existe una voluntad política, por supuesto. Y con la negociación se trata de satisfacer los objetivos que también pueden ser calificados como objetivos políticos, puesto que los actores de ese acuerdo son políticos, los programas y los fines vinculados a los intereses propios de las partes. Eso no implica que el acuerdo de negociar
únicamente político o que se extraiga del ámbito de derecho. Cuando las partes están de acuerdo para negociar, se garantizan una a otra, y ese es el punto esencial, de mantener cierta línea de conducta en el marco de un proceso que sin la menor duda cae bajo el acapite del derecho internacional. Según Chile, las notas de 1950 no eran más que lo que podría llamarse distintas expresiones diplomáticas de lo que cada Estado consideraba como políticamente aceptable. Fin de cita. Pero si aceptamos lo que pretende Chile, en ese caso no existirían notas diplomáticas capaces de establecer un acuerdo jurídico. Señor presidente, el idioma clásico de los intercambios diplomáticos no es incompatible con la suscripción de obligaciones jurídicas. En todo caso, el lenguaje utilizado es muy claro. No hay nada vago o incomprensible en las notas. Las partes se comprometen a negociar con un fin muy preciso. En su nota, Chile declara, y le cito, que está dispuesto a iniciar formalmente una negociación directa. Y el objetivo está perfectamente indicado, y se lo cito: satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. Y incluso la fórmula para esta realización pasa por el hecho de que Chile obtenga, y cito de nuevo, las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses. Fin de cita. Micrófono del orador. Al orador se le ha apagado el micrófono, por favor. Señor profesor, micrófono, por favor. Señor profesor, tenemos un problema con su micrófono. La nota de junio de 1950 no era más que, y cito, distintas expresiones diplomáticas de lo que cada Estado consideraba como políticamente aceptable. Fin de cita. Si aceptamos lo que pretende Chile, no existiría ninguna nota diplomática capaz de establecer un acuerdo jurídico. Señor presidente, el idioma clásico de los intercambios diplomáticos no es incompatible con la suscripción de lo que es una obligación jurídica. En todo caso, el lenguaje que se utiliza es preclaro. No hay nada vago ni ambiguo en esas notas. Las partes se comprometen a negociar con un fin particular bien preciso. En su propia nota, Chile declara, y le cito, estar llano a entrar formalmente en una negociación directa. Fin de cita. El objetivo está claramente indicado, y se lo cito de nuevo, que es satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. La nota anticipa incluso que la fórmula necesaria para su cumplimiento pasa por el hecho de que Chile obtenga, y cito, las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses. Fin de cita. Señoras y señores jueces, al aplicar la regla general de interpretación, la única conclusión posible es que Chile se ha comprometido jurídicamente a negociar con Bolivia sobre el acceso soberano al mar. El resultado mismo estando condicionado a la obtención de compensaciones no territoriales satisfactorias. Bolivia conoce bien los factores cuya satisfacción condiciona el éxito de la negociación. No obstante, Chile hace la satisfacción anterior al cumplimiento de sus condiciones una condición misma para el cumplimiento de sus obligaciones, lo que por supuesto carece de lógica. Cuando un Estado, en este caso Bolivia, solicita formalmente una negociación y que el Estado solicitado, y en este caso es Chile, acepta esa solicitud formalmente, esa respuesta no puede ser considerada como una declaración no vinculante.
Y en ese respecto, en la nota de Chile, hay dos aspectos a los cuales quisiera yo atraer su atención. Primero, el ministro chileno Walker Larraín, después de haber evocado los antecedentes que cita en la nota boliviana, concluye, y le cito, que fluye que el gobierno de Chile, junto con resguardar la situación de derecho establecida en el Tratado de Paz de 1904, ha estado dispuesto a estudiar en gestiones directas con Bolivia la posibilidad de satisfacer las aspiraciones del gobierno de Vuestra Excelencia y los intereses de Chile. Fin de cita. En segundo lugar, el ministro indica que en el momento oportuno mi gobierno deberá hacer una consulta al gobierno de Perú en cumplimiento de los tratados que tiene celebrados con este país. Fin de cita. Son estas dos observaciones que confirman el terreno jurídico donde se ubica la negociación sobre la negociación. Señor presidente, la cuestión que se plantea es de saber por qué Chile desearía formalizar en términos tan precisos la promesa de negociar si no tuviera la intención de comprometerse jurídicamente con respecto a Bolivia. Actualmente, Chile no busca solamente desvirtuar el valor jurídico de las notas intercambiadas el 20 de julio de 1950, refiriéndose al lenguaje, sino que discute de la existencia misma de un acuerdo por intercambio de notas, desasociando la nota boliviana de la nota chilena, en razón, según lo que pretende Chile, de diferencias en su redacción. Según la parte adversa, Bolivia ha formulado una propuesta en su nota del 1 de junio y Chile ha formulado una contrapropuesta en su nota del 20 de junio, nota que quedó sin respuesta. Así pues, según Chile, simplemente no hay acuerdo. Ese razonamiento, sin embargo, simplemente no resiste el examen de los hechos. Señor presidente, señoras y señores jueces, pretender que no ha habido un acuerdo simplemente porque Bolivia no ha respondido a la contrapropuesta de la nota chilena es un artificio. Es una invención desarrollada a lo largo de todo este procedimiento, mientras que los hechos son irrefutables. Basta con recordar que el 24 de mayo de 1950, el embajador Hostia Gutiérrez envió al ministro de Exteriores de Chile, el señor Walker Larraín, un borrador de nota idéntico al que envió a su predecesor, Vergara Donoso, el 28 de junio de 1948. Ese borrador de nota fue aceptado en su integralidad por Chile. Además, el borrador de respuesta fue entregado al embajador Hostia Gutiérrez el día 9 de junio y este último propuso una modificación que consistía en añadir la palabra compensación y añadir la precisión que no serían de carácter territorial, y esta modificación fue aceptada por el ministro Walker Larraín. Que daté du 1er juin 1950, la note bolivienne fut formellement remise au ministre des Affaires étrangères du Chili le 20 juin, au moment même où la note chilienne a été remise entre les mains de l'ambassadeur de la Bolivie. Il n'y a donc pas eu de proposition et de contre-proposition. Fue entregado al embajador Hostia Gutiérrez el día 9 de junio y este último propuso una modificación que consistía en añadir la palabra compensación y añadir la precisión que no serían de carácter territorial, y esta modificación fue aceptada por el ministro Walker Larraín. Que daté du 1er juin 1950, la note bolivienne. Could the interpreters please tell us if they are having some problem? It's okay. Está funcionando. Okay, Professor Le ruego que continúe. El mismo día 20 de junio, el embajador Hostia Gutiérrez informaba a su ministro de la Paz, al señor Silvestre Arce, que había recibido, y cito,
la nota de respuesta a la nota que yo he entregado hoy, haciendo oficial la primera etapa de las negociaciones. Fin de la cita. El carácter jurídicamente vinculante de las notas intercambiadas el día 20 de junio de 1950 está confirmada por las circunstancias que acompañaron su creación y el comportamiento posterior de los representantes de las partes. El registro de las conversaciones y de los contactos a más alto nivel entre el embajador de Bolivia en Santiago, Austria, Gutiérrez, y el presidente de Chile, Gabriel González Videla, y sus ministros sucesivos de Asuntos Exteriores, Vergara, Doneso, Riesco y Walker Larraín, debidamente documentados, reflejan el proceso largo y minucioso de formación del acuerdo en estas notas. Por lo que se refiere al comportamiento posterior, las partes hicieron públicas las notas de acuerdo con lo que habían decidido el día 30 de agosto. Las explicaciones siguientes confirman que en muchas ocasiones Bolivia indicó que las notas de 1950 reflejaban un acuerdo y Chile había admitido, aceptado o consentido negociar con Bolivia. La concepción de las partes en cuanto a la naturaleza y el significado de las notas intercambiadas en junio de 1950 era la misma. A corto plazo, las partes decidieron aplazar el principio de las negociaciones debido a la reacción desfavorable de la opinión pública de los dos países, así como la reacción del gobierno de Perú en cuanto a algunos detalles de su posible contenido. La toma de poder en Bolivia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, en abril de 1952, prolongó este compás de espera. Pero esto no significaba en absoluto, como sugiere Chile, que Bolivia haya abandonado tácitamente sus pretensiones. El primer gobierno de paz extensoro aplazó las conversaciones precisamente para poder negociar entre pares con Chile, gracias a la aplicación de políticas para acelerar el desarrollo y también las políticas de buena vecindad y cooperación. Señor presidente, señoras y señores jueces, en 1961 el memorando leído y entregado el día 10 de julio por el embajador de Chile en La Paz, Manuel Trucco, al ministro de Asuntos Extranjeros de Bolivia, Arce Quiroga, confirmó la validez y el vigor del acuerdo formalizado a través del canje de notas del 20 de junio de 1950. El embajador Trucco era subsecretario del Ministerio de Asuntos Extranjeros cuando se firmaron estas notas. Según lo que indica el primer párrafo del memorando Trucco, Chile siempre, cito, ha estado siempre llano junto con resguardar la situación de derecho establecida por el Tratado de Paz de 1904 a estudiar en gestiones directas con Bolivia la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de esta y los intereses de Chile. Fin de la cita. Esta declaración es una reproducción prácticamente literal del cuarto párrafo de la nota chilena del 20 de junio de 1950, que por su lado se inspiraba del punto 5 de las bases chilenas de negociación registradas en el acta de 1920. Pero eso no es todo. El apartado 2 del memorándum adopta expresamente la parte sustancial de la nota del 20 de junio de 1950 y declara que Chile, y cito, está llano a entrar en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico y a Chile obtener las conversaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses. Fin de la cita. En una nota con fecha del 9 de febrero de 1962, el ministro de Asuntos Extranjeros de Bolivia, José Felman Velarde, dijo en nombre de su gobierno que estaba plenamente de acuerdo en iniciar lo más pronto posible negociaciones directas con ese fin y sobre esa base. Sin embargo,
pocas semanas después, el 16 de marzo de 1962, el ministro de Asuntos Exteriores chileno, Carlos Martínez Sotomayor, entregó un recordamiento al embajador de Bolivia en Santiago, que declaraba que el llamado problema del enclaustramiento boliviano no existía para Chile. El ministro de Chile daba signos claros de una memoria deficiente, puesto que era Chile precisamente quien, con el memorando Truco, había relanzado oficialmente la negociación del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico en el temario bilateral. Un año después, el ministro de Chile, en un discurso pronunciado el 27 de marzo de 1963, cuestionaba el valor jurídico del memorando Truco sobre la base de argumentos retomados ahora por Chile en el procedimiento escrito. Decía que se trataba de una simple nota destinada al uso personal del embajador, que se trataba de un documento interno, que no estaba firmado, que solamente contenía un punto de vista. Estos argumentos han sido refutados por Bolivia en este procedimiento. Esta mañana me voy a limitar a recordar la respuesta del ministro boliviano de Asuntos Exteriores, Felman Velarde, el día 3 de abril de 1963, en un discurso en el cual resaltaba que el intercambio de notas del 20 de junio de 1950 significaba un compromiso formal entre Bolivia y Chile, compromiso que formaba parte integrante del régimen jurídico que rige las relaciones entre Bolivia y Chile y está garantizado, como cualquier otro cambio de notas, por la fe de ambos estados y su honor nacional. Ya no se trataba de plantear artificialmente la cuestión del enclave de Bolivia. Se trataba, así, y cito, de llamar al gobierno de Chile al cumplimiento de sus compromisos. Fin de la cita. Y Felman Velarde añadía, en el contexto del memorando Truco, que quedaba establecido, y cito, que el embajador de Chile, en su entrevista del 10 de julio de 1961, había declarado al ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia que el gobierno de Chile estaba en situación de iniciar negociaciones directas con Bolivia en el contexto del problema del acceso al mar y que había mantenido el compromiso asumido en 1950. El 14 de junio de 1963, el gobierno de Bolivia ha hecho de las negociaciones directas para el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, de acuerdo con los acuerdos firmados en las notas intercambiadas el 20 de junio de 1950 y el memorando Truco del 10 de julio de 1961, una condición sine qua non para la reanudación de relaciones diplomáticas interrumpidas tras el conflicto de la utilización del río Lauca. Y por lo tanto no es cierto, como sostiene la otra parte, que en ese momento Bolivia no haya hecho valer que Chile estaba obligada a negociar. Se trata aquí de ejecutar la obligación convenida y no solamente crear esa obligación. Señor presidente, señorías, este mismo enfoque se aplica al acta o declaración firmada por los presidentes de Bolivia y Chile en la frontera de Charaña el día 8 de febrero de 1975 y también a los instrumentos que han detallado los compromisos incurridos en el párrafo 4 de la declaración conjunta que he citado, y me voy a centrar en esta ahora mismo. En ese apartado, en el apartado 4 de la declaración, se dice que el presidente, y cito, con espíritu de mutua comprensión y ánimo constructivo, han resuelto que continúe el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno. Fin de la cita.
El hecho de que la fórmula para resolver la cuestión vital del enclave de Bolivia era la de negociar la salida soberana al Océano Pacífico estaba implícito en la declaración, puesto que de eso mismo se trata precisamente. Además, Bolivia no habría retomado las relaciones diplomáticas de otra forma, y como se indica en el apartado, el párrafo 6 del acta, los presidentes habían resuelto retomar sus relaciones para, cito, materializar los propósitos señalados en la presente declaración conjunta. Fin de la cita. Y aunque el proceso que llevó a la declaración fuera una iniciativa de Chile, el proyecto fue redactado por el ministro boliviano de Asuntos Exteriores y Chile lo aceptó con una única modificación: reemplazar el término especialmente por el término como. Pocos días después de la firma del acta, el portavoz de Chile, Federico Biloví, declaró que Chile tenía un compromiso con Bolivia y resaltó el valor de la palabra dada por el presidente Pinochet en la declaración de Charaña y añadió después, y cito, que Bolivia y Chile están estudiando una solución y esta será la tarea fundamental de las misiones diplomáticas respectivas, partiendo de la premisa de que se cumplirán los acuerdos internacionales recientemente suscritos. Fin de la cita. Las bases de negociación se establecieron en los meses siguientes. Bolivia envió un recordatorio a Chile el día 26 de agosto. Chile respondió a través de una nota del ministro de Asuntos Exteriores el 19 de diciembre que esbozaba el marco de negociación que permitiría, y cito, alcanzar una solución adecuada, total y definitiva a la mediterraneidad de Bolivia. Fin de la cita. Bolivia aceptó los términos generales de la respuesta chilena. Por supuesto, los especialistas chilenos constataron en pleno proceso de negociación que había algunos puntos que el gobierno de Bolivia quisiera modificar, particularmente en lo que se refiere a la cesión recíproca de territorios equivalentes y la garantía de desmilitarización de la franja costera. Debemos interpretar la opinión del general Banzer en este contexto, en diciembre de 1975, en el sentido en que el acto de Charaña no incluye una obligación categórica de resolver la situación de enclave de Bolivia. Fin de la cita. Esta manifestación no demuestra que se reconozca la ausencia de obligación de negociar por parte de Bolivia, como dice ahora Chile, sino dice simplemente que el resultado de la negociación todavía no estaba del todo definido. De nuevo, Chile intenta confundir la obligación de negociar con las bases que debe determinar. Señoras y señores jueces, las notas de diciembre de 1935 significan un acuerdo que se desarrolla y detalla el acuerdo general incorporado en el acta de Charaña, según las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Patricio Carvajal. Un acuerdo formalizado de forma singular, puesto que la nota boliviana se redacta el 16 de diciembre, después de que los ministros de Asuntos Exteriores de Chile hubieran presentado pocos días antes de forma verbal al embajador de Bolivia, Gutiérrez de Mujía, las líneas generales de la propuesta chilena, formalizada y plasmada por escrito 3 días más tarde en la nota del 19 de diciembre. Los profesores Rodrigo Díaz, María Teresa Infante y Francisco Orrego centran su atención en la nota de Chile del 19 de diciembre de 1935. En un artículo importante publicado en 1977 en el prestigioso Annuaire Français de Droit International. Según su estimable opinión, la nota del 19 de diciembre, cita, puede de hecho considerarse como una promesa unilateral, teniendo en cuenta que significa la aceptación de una norma de conducta cuyo objetivo es comenzar una negociación. Fin de la cita.
Aunque el alcance de la obligación sea limitada, la obligación de negociar existe. Y según los mismos profesores eminentes chilenos, y cito, la promesa de negociar ha sido mantenida firmemente por Chile. Fin de la cita. Acuerdo o promesa, la obligación de negociar existe. La negación de Chile de la naturaleza jurídica del acto de Charaña y los documentos concomitantes y posteriores no tiene ningún fundamento y se elaboró a posteriori. Todo el proceso desencadenado por la declaración refleja la voluntad de las partes a comprometerse formalmente en un marco jurídico a resolver los problemas de la mediterraneidad boliviana a través de negociaciones que tuvieran como objetivo un acuerdo sobre el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El texto, el contexto, las circunstancias en las cuales se suscribió la declaración conjunta de Charaña, las declaraciones posteriores y el comportamiento de las partes no dejan lugar a dudas en cuanto al carácter jurídico del acuerdo. En 1977, los distinguidos internacionalistas chilenos mencionados antes han señalado la dificultad de combinar todos los factores políticos y jurídicos en curso. Sin embargo, estaban convencidos de que la buena fe podría llevar a encontrar soluciones progresivas y concluyen, cito, la solución del problema boliviano sin duda tendrá una gran influencia en el futuro de las relaciones internacionales en Sudamérica y esta solución significará un nuevo ejemplo de la importancia del derecho internacional en la comunidad internacional contemporánea. Fin de la cita. El 10 de junio de 1977, de cara a las dificultades encontradas en las negociaciones, los ministros de Asuntos Exteriores decidieron, en una declaración común, confirmar la necesidad de proseguir y profundizar en las negociaciones en curso para poder conseguir lo más pronto posible una solución. El proceso de Charaña ha proseguido durante algunos meses más, pero no se pudieron salvar todos los escollos en ese momento. Teniendo en cuenta que Bolivia había retomado sus relaciones diplomáticas con Chile en aras de ese proceso, el fracaso de ese proceso llevó de nuevo a la interrupción de las relaciones. El 23 de marzo de 1978, 6 días después de la ruptura de las relaciones, el presidente Banzer mencionó el respeto de la palabra dada y añadió que la palabra y el compromiso que otros asumieron con Bolivia siempre se había considerado auténtica. Fin de la cita. El proceso de Charaña no puso final a la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El así llamado problema marítimo de Bolivia ha sido planteado en los órganos de la Organización de Estados Americanos por su interés hemisférico permanente. Y en ese caso, incluso en Naciones Unidas, Bolivia y Chile han tenido la posibilidad de iniciar nuevos procesos de negociación y así confirmar su compromiso a negociar, como los consejeros de Bolivia que van a suceder en este estrado van a demostrar esta mañana. Señor presidente, señoras y señores jueces, les agradezco su atención y les pido disculpas por las interrupciones que hemos tenido que soportar todos. Y, señor presidente, le solicito que ahora ceda la palabra a mi colega, Madame Amy Sander, para que prosiga con la intervención de Bolivia.